¿Alguna vez se han preguntado cómo pasamos de un sistema financiero mundial que parecía súper estable a este caos que dio forma a nuestro mundo moderno? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en esa historia. Vamos a desentrañar el dramático colapso de un mundo que funcionaba con oro y el turbulento nacimiento del sistema que tenemos hoy. Imaginen por un momento un mundo con una estabilidad monetaria casi perfecta, un sistema que era la roca sobre la que se construía todo. Parecía que nada podía romperlo. Pero de repente, ¡pum! En menos de una semana, el estallido de la Primera Guerra Mundial hizo volar todo por los aires y desató una reacción en cadena que cambió las reglas del juego para siempre. Para entender esta historia la vamos a dividir en 5 partes. Primero vamos a ver cómo era ese mundo del patrón oro. Después, cómo la guerra y la creación de la Reserva Federal lo dinamitaron. De ahí pasamos a la locura de los felices años 20, luego la inevitable caída en la Gran Depresión y cerramos con el fin del comercio mundial tal y como se conocía. Bueno, arranquemos por el principio. Antes de la Gran Guerra, el mundo operaba bajo un sistema que era, de verdad, una maravilla de la ingeniería financiera, el patrón oro clásico. Y el corazón de todo este sistema latía en un solo lugar, la ciudad de Londres. Y para que se hagan una idea del poder que tenía Londres, estamos hablando de que su sistema bancario financiaba, agárrense, el 60% de todo el comercio mundial. Era literalmente el lugar por donde pasaba casi todo el dinero del planeta. Y lo más increíble de todo es quién manejaba este monstruo. Pensemos en esto un segundo. Todo este andamiaje global, ¿saben cuánta gente lo gestionaba? Unas 300 o 400 personas, nada más, en un puñado de firmas en Londres. Era un sistema súper concentrado, súper eficiente, parecía perfecto, ¿no? Pues ya sabemos que no duró. Y aquí es donde todo se rompe. La Primera Guerra Mundial llega y no solo destroza el sistema, también provoca un cambio de guardia. El centro financiero del mundo cruza el Atlántico y se instala en Estados Unidos, que casualmente acababa de crear su propio banco central, la famosa Reserva Federal. Fue rapidísimo, el pánico fue inmediato. En esa última semana de julio de 1914, uno tras otro, Alemania, Francia, Rusia, todos dijeron, se acabó. Suspendieron la convertibilidad al oro. ¿Por qué? Sencillo, necesitaban imprimir dinero para pagar la guerra, y el oro era un estorbo para eso. Así, de un día para otro, el mundo que conocían desapareció. Y para que se entienda la magnitud del cambio que supuso la Fed, miremos un poco hacia atrás. Antes, en el pánico de 1907, el que salvó la situación fue un banquero, JP Morgan. Era un club privado, muy exclusivo, que exigía disciplina. La Fed, en cambio, nació como algo distinto, una institución pública, un club mucho más, digamos, democrático. El problema es que al ofrecer una red de seguridad para casi todos, los bancos empezaron a tomar riesgos mucho mayores. Se plantó la semilla del riesgo. Y aquí viene lo más importante. La Fed no fue diseñada para lo que se convirtió. En teoría, iba a ser un banco para los banqueros, para resolver problemitas internos y ya. Pero claro, llegó la guerra. Y en 1916, una pequeña enmienda a la ley le permitió comprar deuda del gobierno. En otras palabras, se convirtió en la maquinita de imprimir dinero para financiar la participación de Estados Unidos en la guerra. Termina la guerra y todo el mundo quiere volver a la normalidad. Intentan resucitar el patrón oro. Pero el sistema que armaron ya no era el de antes. Era una versión frágil, inestable. Y sobre esos cimientos temblorosos se construyó la fiesta de los felices años 20, una década impulsada por una enorme burbuja de crédito. ¿Y cómo funcionaba este nuevo sistema? Se le llamó el patrón cambio oro. La idea era más o menos así. En vez de que todos los países tuvieran sus sótanos llenos de oro, ahora podían tener reservas de dólares o libras esterlinas. Eran como un vale por oro, una promesa de canje. ¿Cuál es el truco? Que el oro es finito, pero las promesas se pueden imprimir sin límite. Y el resultado de la guerra fue un traspaso de riqueza masivo. Antes de la guerra, Estados Unidos tenía más o menos una cuarta parte del oro del mundo. Para 1923 ya tenía casi la mitad. ¡Casi la mitad! Mientras Europa se desangraba financieramente, Estados Unidos acumulaba el oro. Quedaba claro, el nuevo jefe de las finanzas mundiales estaba en Nueva York. Y en el centro de todo esto había un hombre, Benjamin Strong, el gobernador de la Fed de Nueva York. Strong impulsó una política de dinero barato, o sea, tasas de interés por el suelo. Lo hacía por 2 razones: para que la fiesta económica en Estados Unidos no parara y, clave, para echarle una mano a una Gran Bretaña muy debilitada a volver al sistema del oro. Pero todo este castillo de naipes era súper inestable.
Mientras Estados Unidos y el Reino Unido se aferraban a sus viejas paridades, los franceses fueron más listos y devaluaron el franco. Y no solo eso. A partir de 1928 empezaron a decir, ok, muy bonitas sus libras, pero nosotros queremos el oro de verdad. Y comenzaron a canjear sus reservas, metiéndole una presión brutal a Londres. Ahí se empezaron a ver las primeras grietas serias. Y esas grietas terminaron por derrumbar todo el edificio. La fiesta de los años 20 tenía que terminar, y cuando la burbuja explotó, no fue una simple resaca, fue la Gran Depresión. Una catástrofe económica total que obligó a los gobiernos a tomar medidas desesperadas. El punto de quiebre, la primera ficha del dominó en caer, fue en septiembre de 1931. Ese mes, Gran Bretaña, el viejo centro del universo financiero, tiró la toalla, abandonó el patrón oro para siempre. Imagínense el impacto, fue una onda de choque global. Si la libra ya no estaba respaldada por oro, ¿qué pasaba con la confianza en todo el sistema? Pues eso, se vino abajo. Y la caída en Estados Unidos fue apocalíptica. Vamos a ver los números rápido porque asustan. Entre 1929 y 1932, la economía del país se encogió un 30%. La producción de las fábricas se partió por la mitad, un 50% menos. Y los bancos se desintegraron. 1 de cada 3 bancos del país desapareció. Quebró, llevándose los ahorros de toda una vida de millones de familias. Ante este desastre, la respuesta del nuevo gobierno de Roosevelt fue algo nunca antes visto. Primero, de un plumazo, cerró todos los bancos. Segundo, obligó a la gente a entregar todo su oro al gobierno a cambio de billetes. Y tercero, la jugada maestra. Una vez que tuvo el oro, devaluó los dólares que le acababa de dar a la gente. ¡Increíble! Como se podrán imaginar, estas medidas fueron polémicas, por decirlo suavemente. La fuente que analizamos aquí es durísima con esto. Califica la medida como una expropiación, algo que rompía por completo con la tradición del país. Y bueno, llega a decir que fue un acto más propio de un régimen totalitario. Y con esto llegamos al último acto de esta tragedia. Una vez que el sistema monetario internacional saltó por los aires, la cooperación se acabó. Cada país empezó a mirar solo por lo suyo. Nació un nacionalismo económico feroz que asfixió el comercio mundial. Y, lamentablemente, empezó a abonar el terreno para lo que vendría después. Para entender la diferencia, antes el comercio era como una gran red. Un país podía tener déficit con otro, pero superávit con un tercero. Y al final todo se equilibraba. Era flexible. Después, todo se volvió bilateral, como tuberías rígidas entre cada par de países. El comercio tenía que estar perfectamente balanceado, lo que lo limitaba a cuotas y acuerdos políticos. El resultado fue que el comercio mundial se paralizó. Y así se desmoronó todo. El mundo pasó de la cooperación a una competencia económica salvaje. Esto nos deja con una pregunta final, una pregunta bastante incómoda. Si para principios de los años 30 las naciones ya estaban en una guerra económica total, ¿era realmente evitable que esa guerra terminara peleándose con tanques y aviones unos años después? Ahí se los dejo para la reflexión.